La información suministrada a través de este podcast corresponde al proyecto de investigación DPG-600-22, financiado con recursos de la Dirección de Gestión de Proyectos SUB de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se reflexiona sobre programas de acción gubernamental dispuestos para la educación superior en Colombia. El contenido es de exclusiva responsabilidad de los autores. Les damos la bienvenida al podcast Conversemos sobre Políticas. Conversemos sobre políticas. En el Grupo Politia trabajamos para suministrar herramientas académicas tanto conceptuales como metodológicas que contribuyan a la configuración de esquemas de percepción de amplio espectro sobre las relaciones entre política, políticas y educación. Compartimos aquella máxima sobre la formación de educadores como intelectuales de la educación. Consideramos que ella implica un talante universal sin adscripción a confesiones de fe en cualquiera de sus opciones o alternativas. Intelectuales de la educación con amplia visión sobre su propio universo y sobre su desenvolvimiento en clave profesionales, sí, pero concomitantes en su conformación como seres humanos y como ciudadanos. La Universidad Pedagógica Nacional es nuestro espacio de trabajo, pero nuestras opiniones no la comprometen. Dicha adscripción favorece que el Grupo Politia, creado en 2009, investigue sobre las relaciones de fuerza y las relaciones de sentido entre la educación en general, la educación superior en particular, la sociedad y el Estado, contenidas en las exploraciones realizadas sobre asuntos regulatorios de la profesión docente, sobre el gobierno universitario y recientemente sobre el universo de las políticas. Este podcast está dedicado a compartir un cúmulo de inquietudes relacionadas con los asuntos propios del mundo de las políticas. Para ello hemos escogido una pregunta. Si hablamos de políticas, ¿cuál es el problema? Nuestro primer episodio se titula Politics, Polity, Policy, las políticas como disciplina académica. Colegas, ¿cómo se sienten hoy en nuestro primer episodio? Bien, entusiasmada. Las primeras veces marcan la ruta. Esta es una experiencia nueva. Bien, a la expectativa. Sí, hace algún tiempo realizamos 2 videoclips interesantes. Están en nuestro canal de YouTube, Grupo Politia. Implican un esfuerzo, requieren dedicación, pero ofrecen otra manera de comunicar. Efectivamente, estamos en otro mundo, el de las redes, y eso implica movimientos expresivos con múltiples formas de comunicación. Colegas, ¿cómo desarrollaremos este diálogo investigativo? La idea que tenemos consiste en que conversemos sobre políticas a propósito de lo que hemos venido investigando y sin apellido. Por eso hablaremos siempre de políticas. Vale, abordaremos varios asuntos genéricos pero no ligeros. Estos formatos no aguantan mucho peso en todo sentido hablando, tanto por peso informático como por contenido conceptual. Entonces, que sean 4 temas en 8 capítulos. Las políticas como disciplina académica, algunos posicionamientos sobre políticas, el predominio privado en la educación superior en Colombia y la construcción de objetos de investigación. Propongo 2 más. Uno sobre la formación política de licenciados en educación, es decir, los que estudian licenciaturas, y por último, un balance sobre nuestro trabajo. De acuerdo. Quedarían entonces 6 temas, los cuales abordaremos en 8 episodios, y a las personas que nos escuchan las invitamos a que hagan parte de estas conversaciones. Cada episodio contará con una intervención de alguno de los participantes de la mesa, mientras los demás formularán preguntas. Sí, de acuerdo. De esa manera optimizamos la atención de la audiencia. Perfecto. Entonces, le damos la palabra al profesor René, quien gracias a su experiencia en investigación nos aclarará la temática de hoy. Aprovechemos los minutos de hoy. Vale, voy a proponer un asunto sobre el que también venimos trabajando paralelamente con los proyectos de investigación. Lo voy a dejar como una provocación intelectual. El primero de ellos tiene que ver con un asunto conceptual. La traducibilidad de los conceptos juega un papel importante en nuestro mundo educativo. De antemano hay que señalar que en ese mundo, el educativo, el escolar, el académico, ocupamos lugares tanto físicos como simbólicos según los saberes que nos constituyen y los recursos que poseemos. Ello implica reconocer que hay tradiciones que nos anteceden. Existen desde antes o previo a nuestra incursión en esos mundos. Ello no significa que sea ni bueno ni malo. No es ni favorable ni desfavorable.
En cambio, sí significa condición de posibilidad que es necesario reconocer para identificar la posición que ocupamos dentro de un espacio y el tipo de juego que podremos realizar allí. Dicho esto, se puede indicar que en inglés utilizan 3 palabras para hablar de 3 asuntos distintos que sin embargo guardan relación entre ellas. En inglés usan 3 palabras para conceptualizar similar número de asuntos. La primera, politics, está referida a los asuntos electorales, a los mecanismos e instrumentos propiamente dispuestos para acceder a los cargos de la administración y en los tiempos que corren. Segunda, polity, tiene que ver con los asuntos de gobierno, la organización política de los asuntos humanos en sociedad. Tercera, policy, propiamente refiere a políticas o programas de acción gubernamental remitidas en la solución de problemas públicos, la designación de propósitos y programas de autoridades. Pareciera claro, pero puede terminar confundiendo. Claro, precisamente allí radica el asunto. Como en nuestro idioma español solo usamos una palabra para todos estos asuntos, no falta quien, en uso creativo, termine vinculando cada una de estas palabras del inglés para referirlas en español en sus vínculos con estructura, con proceso y con resultados. La cosa es que el inconsciente epistémico de esta asociación corresponde al enfoque sistémico, la teoría de sistemas aplicada a un concepto que opera con lógicas diferenciadas en los asuntos políticos de la sociedad en general y del Estado en acción específicamente. Una situación concordante le sucedió a los franceses. Alguno de los clásicos del análisis de política en ese país refiere precisamente esa anécdota. En los años 80 del siglo XX no encontraban cómo traducir del inglés el concepto policy. Bien, ahora sobre el segundo asunto, que remite a las políticas como campo académico disciplinar. Recuerdo que en la preparación de uno de los videoclips estudiamos a Charles Marion y a Harold Laswell. Sí, fue un interesante aprendizaje. Ello implicó una experiencia de formación que trasciende las fronteras de las disciplinas y de las profesiones. Aquí brevemente se puede indicar que los estadounidenses inventaron el estudio de políticas. Como bien recuerdas, en un principio diferenciaron entre el conocimiento del proceso de la política y el conocimiento en el proceso de la política. Sí, así fue. En el videoclip así quedó. El knowledge of, el conocimiento de, remite a la tarea de conocer el proceso de decisión de la política, tal como ocurre, así como de hecho sucede. Eso. Por su parte, el knowledge in, el conocimiento en, se refiere a la incorporación de datos, teoremas y similares provenientes de las ciencias en el proceso de deliberación y decisión de la política, con miras a corregir y mejorar la decisión pública. Muy bien, nos quedó estereofónica la rememoración. Podríamos dejar expresado que los orígenes del análisis de políticas corresponderían al invento de una tecnología de guerra o, en su defecto, a la invención de una tecnología administrativa en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, momentos previos al ingreso de los Estados Unidos en ese conflicto. Después vendría la historia configurativa de la disciplina, los diálogos multidisciplinarios, los enfoques, las metodologías, todo ese conjunto de asuntos que hacen parte de las disciplinas, entre ellos su consagración académica universitaria mediante programas académicos o curriculares, la investigación, las redes de investigación, las publicaciones seriadas, etc. Con los años, los europeos estudiarían en los doctorados estadounidenses y posteriormente, al regresar a sus países, darían cuenta de la institucionalización de sus propios enfoques. Así quedan marcadas 2 tradiciones ubicables dentro de las coordenadas de oposición objetivismo-subjetivismo, con enfoques teóricos y metodológicos expresados mediante la clásica clave cuantitativa versus cualitativa. Nos acercamos al final del episodio, colegas. Terminemos con el tercer asunto. ¿Cuál es el problema? Efectivamente, Adri, este es el último asunto sobre el cual trabajamos. Para nosotros, el Grupo Politia, las políticas disciplinarmente son definidas como conjunto de programas de acción gubernamental encaminados a la solución de problemas públicos. En tal sentido, un avance importante es comprender, en términos investigativos sobre políticas, que estas son consecuencias de la transformación de problemas sociales en problemas públicos. Fácil de decir, mas no es así al discernirlo. Eso tiene sus enfoques y comprensiones. Tal cual, colegas. Las políticas corresponden a un campo conceptual. Se ubican dentro de un campo disciplinar e implican estudiar problemas en su ubicación dentro de la agenda de los gobiernos.
Bueno, muchas gracias por su atenta escucha. Hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerden que los acompañamos Sandra Milena Telles Rico, Adriana Lucero Jiménez Girard, René Guevara Ramírez. Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, adscritos al Departamento de Posgrados, integrantes del grupo Politia. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio.